El primer problema que yo creo que tenemos los seres humanos con el dinero es que tenemos demasiada carga emocional en relación al dinero, ¿no? Y mucho viene a través del dolor. Entonces, todo este sistema de creencias, toda esta narrativa, lo que genera son cargas emocionales, ¿no? De placer y de dolor, que después son las que hacen que tomemos acciones y las acciones generan nuestros resultados. Exponenciales. En este episodio tuvimos el placer de hablar con el economista, emprendedor, inversionista, director del fondo de capital Goat Capital, Pablo Sánchez Serrano. A lo largo de todos estos años, Pablo ha estudiado la relación de las personas con el dinero y se ha encargado de mejorarla a través de su experiencia. El día de hoy platicamos acerca del juego del dinero. Nos explica cómo la vida financiera no son solo técnicas y fórmulas. Un entendimiento integral es fundamental. Hoy no habrá matemáticas. Nos cuenta cómo el plano emocional juega un papel fundamental para ganarlo y poder hacer la diferencia. Pablo es un manager de influencers y manager de emprendedores. Es un rockstar no porque todo el mundo lo conoce, sino porque tiene muchos rockstars en su portafolio. Diversifica, pues no todo depende de él. Él no pasa de moda. Hoy vamos a escuchar la voz detrás de muchas caras conocidas. Quédate para descubrir cuáles. Bienvenidos todos. Esto es Decisiones Exponenciales. Pero bueno, pues quiero empezar agradeciéndote por haber venido. Eres un invitado que tenía muchas ganas de tener en el podcast de hace mucho tiempo. Te conozco desde hace algunos años, te he escuchado en otros podcasts. Tenemos gente en común que siempre me dice, güey, habla con Pablo, o Pablo dice esto, o Pablo dice esta otra cosa. Y entonces tenía muchas ganas de vivir en carne propia lo que otras personas me habían dicho. Así que, pues, muchas gracias. No, hombre, gracias por invitarme. Desde que me platicaste tu idea, me hizo mucho sentido la tesis, el fondo, la misión de lo que estás proponiendo. Entonces, encantado de compartir. Sí, a ver qué sale, pero creo que va a ser un podcast diferente. Hemos tenido a gente muy financiera, que sé que eres bastante financiero y tienes un MBA y un montón de cosas, pero tu forma de ver las cosas no necesariamente es 100% financiera, es mucho más humana y mucho más de cómo piensa tu cerebro y qué estás sintiendo y cómo reacciono yo a lo que siento. Y entonces creo que eso va a ser de este capítulo un capítulo divertido y diferente y del que vamos a aprender un chorro. Buenísimo. Bueno, ya dije algunas de las cosas, pero tú empezaste en 2014 como pequeño inversionista en algo que ahorita es 100% lógico, ¿no? Que es creadores de contenido. Bueno, tú no les llamas creadores de contenido, tú les llamas infoproductores, exactamente. Esto ahorita es completamente obvio. Creo que en 2014 no lo era. Y me gustaría entender un poquito por qué para ti era tan obvio. ¿Qué estabas viendo en el mundo? ¿Qué pensabas? ¿Qué veías a tu alrededor que era tan obvio invertir en gente que con unos cuantos pesos iba a hacer una cosa como esta? Se iba a comunicar un mensaje, iba ¿sabes? Y que iba a competir contra Televisa y cosas de esas. ¿Qué te imaginaste? ¿Cómo te lo imaginaste? Algo que ahorita, como digo, ¿no? Chumel Torres tiene más views que nadie en Televisa, pero en 2014 no era así. Claro. A ver, primero un pequeño paréntesis para la definición, ¿no? Infoproductor más bien es como una manera de crear un negocio alrededor del creador de contenido, ¿no? De monetizar al creador de contenido, porque también creo que hay una gran oportunidad o un gran reto a los creadores de contenido, que es cómo monetizas, cómo realmente vives de tu creación de contenido, porque pues allá afuera hay, ¿no?, cientos de millones de personas que están creando contenido y muchos de ellos pues no pueden lograr tener una vida financieramente sustentable a través de eso, ¿no? Entonces, lo que yo he tratado de hacer es, igual como con una formación también un poquito más de negocio, tratar de alinearlo para que realmente a través de los infoproductores, pues sea un negocio rentable, escalable, etcétera. Pero bueno, regresando un poco a tu pregunta, es una historia simpática, porque la realidad es que yo lo que sabía era el valor que se estaba creando con este tipo de creadores de contenido, porque lo había vivido en carne propia, ¿no? Y cuando hablamos de modelos de negocio, pues todos los modelos de negocio tienen 3 patas, ¿no? Que es creación de valor, distribución de valor y después capturar valor, ¿no? Entonces yo estaba muy seguro que había una creación de valor
muy importante en el proyecto en donde yo me metí, que tenía que ver con crear contenido de educación en esta relación que había entre padres e hijos. Y fue una experiencia personal que yo tuve. O sea, yo entro al mundo, y esto viene desde mi desarrollo personal. Yo entro al mundo de desarrollo personal hace 20 años y hace 20 años conozco a personas que están creando contenido para ayudarme a mí, ¿no? A salir como de este tema que traía, ¿no? Y a entender mi relación que yo tenía con mis papás y etcétera, ¿no? Y a partir de ahí vi el valor que habían creado en mí y un poco mi tema racional es cómo llevamos esto al mundo, ¿no? O sea, cómo este contenido que estos cuates saben, porque últimamente los creadores de contenido y los infoproductores, lo único que son es gente que tiene mucho conocimiento de un tema en específico y que hoy, gracias a la distribución de las redes sociales, a la distribución de las tecnologías y las plataformas, pues le pueden llegar a miles de millones de personas en todos los países del mundo, ¿no? Obviamente en el 2014 eso no estaba tan claro, pero lo que yo sí sabía es que si a mí me habían podido enseñar, ¿no? Y ahorita antes de entrar en el episodio hablamos esta parte como de quién te enseña, ¿no? Y de tener este growth mindset, de decir, pues allá afuera hay gente que sabe mucho más de un tema, que ya no haya recorrido este tema durante 20, 30 años, ok, pues ¿qué puedo agarrar de ellos para yo tener una mejor vida? Y yo entendí que estas personas estaban cambiando mi vida literalmente y mi racional un poquito más de negocio fue, pues, ¿cómo le hacemos para que 1,000 millones de personas entiendan esto, no? Y a partir de ahí, pues la decisión fue como muy natural decir, pues metámonos al tema internet, redes sociales, contenido. Y a partir de ahí empezó a generar tracción. Era una chulada, porque antes, 2014, 2015, ponías algo en Facebook y se lo mostraban a todo el mundo, le metías $1 en Facebook y el ROAS era de 50x. Entonces, en ese momento, todo este tema era un grandísimo negocio. Capturamos valor muy rápido. Y a partir de ahí, obviamente, pues entendí que había una macro tendencia de creadores de contenido y yo ya sabía más o menos la fórmula de cómo monetizar ese contenido. Entonces empecé a involucrarme mucho más aquí, ¿no? Y está interesantísimo porque sin conocer a muchos creadores de contenido, o al menos conociendo la vieja escuela, ¿no? De las grandes corporaciones y así, siento que es un mundo un poco egocéntrico, ¿no? Donde hay una pieza que es la cara, ¿no? Y todo gira alrededor de la pieza. Y me parece interesantísimo conocer a alguien que tomó el otro lado, ¿no? Que dijo, busquemos caras, busquemos temas, busquemos... entonces, y como dijiste, vamos a monetizar este tema, vamos a entender el negocio, pero no quiero ser yo, o no debo ser yo la cara. O sea, me llamó mucho la atención en mi research, encontrarte pocas veces. Pocas de las veces que te encontré se hablaba de que a ver, Pablo, si te vemos más seguido, a ver si sales más seguido, estás tras bambalinas. Sí. Y creo que eso es bien interesante. Creo que no sé, habla bastante de tu forma de ser. Creo que habla bien como pues de estar muy enfocado y de entender tus fortalezas y de hacer lo que te gusta. Y no también, sé qué otras razones. y también entender mis debilidades, es la realidad. ¿Es una debilidad? ¿No? Hablar, o sea, sí. Depende, ¿no? A ver, yo sí creo primero que esta parte de darle la oportunidad a cualquier persona a vivir de su pasión y de lo que realmente le interesa ha sido algo que a mí me ha cambiado mucho la vida, ¿no? O sea, poder contribuir, ayudar y colaborar con personas que tienen un conocimiento específico, ¿no? Y que con ese conocimiento específico pueden impactar millones de personas y al mismo tiempo generar recursos para ellos, es increíble. Entonces, mi motivación está mucho ahí. Es cómo le ayudo a esta persona cualquiera, ¿no? Que tiene esta misión súper fuerte y que afuera entiendo que esa misión y ese mensaje va a ser positivo y va a ayudar a resolver un problema en otra persona. Pues, ¿cómo le ayudo que a través de capital, a través de estrategia, a través de relaciones, de ciertas fórmulas que ya me sé, pueda realmente lograrlo, ¿no? Y eso es un tema que a mí me gusta mucho más allá de yo estar, ¿no? En el spotlight de mi marca personal. Ahora, la gente también me pregunta, ¿por qué no lo haces tú? ¿No? Y tiene que ver con otro proceso mucho más profundo, que es la parte de mi ego, ¿no? Y lo he platicado ahí en diferentes conversaciones, en diferentes episodios. De hecho, Oso me lo preguntó mucho en el episodio que tenemos con él, porque pues sí, soy socio de él, yo le he ayudado también a crear como esta parte de la educación en todo el tema de cracks.
Pero es que yo soy una persona que, como sé que cojeo de esta parte del ego, del significado, sé que cojeo de los likes. O sea, ya soy muy consciente. Pero coges para bien o para mal. O sea, ¿te gustan o no te Los gustan? necesito. Son una droga. O sea, el reconocimiento social por mi historia de vida, porque yo siempre necesité el reconocimiento de Claro, mi es papá. que es fácil ganar, ¿no? Porque es un número que todo el mundo ve Sí. y que tú ves y que se siente. Y que estás construyendo tu significado, tu valía, tu sentido de reconocimiento personal y de valor personal a través de algo que es delicado y hay que ser conscientes de eso. Es delicado que tu valía personal la midas por likes, por comments, por haters, por bots, ¿no? Y yo es algo que le tengo mucho respeto, mucho respeto a nivel individual, porque yo sé que para mí es un issue. O sea, que la gente me valide, me reconozca, para mí es algo importante, ¿no? Y viene de una carencia, viene de una herida que yo tengo. Entonces, si le doy el poder a las redes sociales y a 100 millones de personas que me den like o no me den like, pues pierdo el poder. Entonces, estoy en esta división entre realmente aventarme allá afuera y compartir un poco mi filosofía de vida y lo que yo pienso que creo que tiene mucho valor. Y me llena mucho, sinceramente, pero también tengo cuidado y tengo respeto con este falso sentido de reconocimiento que te pueden dar hoy en día los creadores de contenido y las redes sociales. Claro. Y hasta olas, ¿no? Donde puedes estar arriba, abajo en Exacto. no sé, en 6 meses. Entonces puede ser increíblemente padre por un tiempo, después increíblemente destructivo por otro. A mí me parece interesante, porque yo creo que hay muchos profesores, o sea, mucha gente que dice, no, mi vocación es dar clases. Yo creo que hay poca gente que dice, mi vocación es ser el director de la escuela, ¿no? Y facilitar a los profesores. O llevado a los deportes, pues mucha gente que dice, quiero ser futbolista y meter goles, y poca gente que dice, quiero ser director técnico. Claramente se necesitan de los dos. A mí me da una gran curiosidad intelectual que entender al director técnico, claro, decirle, explícamelo, ¿no? Explícame qué está pasando, porque la retórica del futbolista la veo en todos lados, pero el director técnico no es tan común. Y es más sexy ser el futbolista. Por supuesto, ¿no? por eso por eso todos la conocemos. Exacto. ¿No? Y todos queremos estar ahí. Pero lo importante es conocerte a ti. Y es que realmente te genera un placer genuino, que realmente le da más propósito, más significado a tu vida. Y para mí es el one-on-one. O sea, el 1-a-1 es lo que yo realmente disfruto. Es esta parte del director técnico, ¿no? De agarrar al futbolista y coacharlo 1-a-1. De agarrar al emprendedor y coacharlo 1-a-1. De agarrar, ¿no? al inversionista y coacharlo 1-a-1. Genero muchísimo más satisfacción e impacto en la profundidad que en la superficie. Y creo que en el 1-a-1 puede haber más profundidad. Y a lo mejor por eso estoy, ¿no? Tras bambalinas, apoyando a estos emprendedores, o estos empresarios, o ahora medio en una faceta de coach también con algunas personas, porque creo que ahí tengo más impacto que si estoy jugando el juego del futbolista de la marca personal, ¿no? Claro, sí, y verlo debe ser también increíble, ¿no? Ver que meten gol y ver que paran y ver qué hacen, ¿no? Y decir, eso es lo que practicamos, ¿no? Eso es de lo que hablamos y está sucediendo. Sí, sin duda. Hay una cosa, de hecho, la tocaste aquí abajo ahorita en el brief y que no puedo dejar de tocar. Me encanta la manera en la que la definiste y tú dices, a ver, vinimos a este planeta. Si hubiéramos llegado hace 1,000,000 de años, pues vienes a no morir. Y vienes a ver qué comes y a ver qué encuentras de algún árbol o a ver si encuentras un animal muerto y todavía tiene carne y te la puedes comer, ¿no? Pero ahorita llegamos a un planeta en donde hay un montón de cosas inventadas por la humanidad. Dinero, naciones, sentido de pertenencia, como yo soy latinoamericano, ¿no? Y odiamos a los de no sé dónde, ¿no? Y ese tipo de cosas. El dinero, que creo que también es otro tema increíble. Y me encanta que tú lo defines como, son juegos. Es un juego que quieras o no quieras, te toca. Hay que jugarlo, te guste o no te guste. Y puedes jugarlo y ganarlo, jugarlo y perderlo, puedes disfrutarlo, puedes sufrirlo, o sea, depende de ti, ¿no? Te puedes lamentar o sea, depende 100% de ti. Y tú lo que dices es, bueno, el juego más importante es el dinero y hay que entenderlo para ganarlo. ¿Y qué significa entenderlo? Digo, no dura 8 horas este podcast, ni 3 meses, pero ¿cómo has entendido tú el dinero, el juego del dinero? ¿Cómo
¿Cómo se gana? ¿Cómo se pierde? Ya. A ver, sin duda, creo que estamos llenos de juegos en este mundo, de estas grandes narrativas, estas grandes mentiras que ha creado la especie. Y la forma más fácil de darte cuenta es que somos la única especie que cree en el dinero, que tiene países, que tiene religiones, ¿no? O sea, ve todas las otras especies, estas cosas. Mártires, Exacto, héroes. Las otras especies no tienen nada de eso, ¿no? Entonces, obviamente son historias que hemos creado los seres humanos, obviamente con un fin en específico, que es nuestra, ¿no?, capacidad de reproducción, de colaborar para evolucionar, etcétera. Entonces, el primer nivel de entender cómo ganar los juegos, y me voy a clavar en el juego del dinero, porque es el que preguntaste y a lo mejor es el más importante, porque es el juego que... Que nos toca a todos, ¿no? Y que sí, que jugamos 8,000 millones de personas, porque a lo mejor el juego, te digo, de las ideologías, de las religiones, del matrimonio, pues cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Hoy lo vemos mucho con esta parte de las diferentes ideologías comunista, ¿no? Capitalista, socialista, democrática, etcétera. Pero la realidad es que el dinero nos toca a todos. Tú puedes ahorita transaccionar con una persona en China, con una persona en Arabia, con una persona en Sudamérica. O sea, el dinero es el dinero. Y todo el mundo un billete de $100 lo ve igual, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo ganamos este juego? Y yo lo que creo es que hay diferentes dimensiones para ganar el juego. Primero, y el más importante, es el juego, es entender el juego desde el nivel más filosófico y más emocional del juego. Y el primer paso para eso es entender que es un juego. La gente no lo entiende. Claro. O sea, la gente lo ve como es una realidad absoluta, ¿no? Claro. Y no, es una cosa... que hay buenos, malos y cosas, sino como alguien que me quiere matar. Exacto. O algo. Es como es un juego. Es un juego y todos lo están jugando y todos quieren ganar. Todo el mundo quiere ganar y entender... No es personal, ¿no? Quizá Exacto, y entender primero que lo inventamos nosotros. Y entonces en ese momento le quitas muchísimo poder. Cuando tú sabes que algo es mentira, le quitas mucho poder. Cuando no es una verdad absoluta, le quitas mucho poder. Le quitas mucha emoción. Y a la hora de que tú le extraes emoción al juego del dinero, tú te puedes relacionar de forma mucho más sana con el dinero. El primer problema que yo creo que tenemos los seres humanos con el dinero es que tenemos demasiada carga emocional en relación al dinero, ¿no? Y mucho viene a través del dolor. Claro, te le tomas cosas muy personales. Y todo esto como cargado de dolor. Y piensa un poco tu historia del dinero en tu casa, ¿no? O sea, ¿qué se hablaba? Había discusiones, había de no nos alcanza, esta narrativa no nos alcanza. Eran malas noticias o eran buenas noticias. Exacto. O el dinero, o el que tiene dinero es malo, el que tiene dinero abusa, el dinero genera guerras, o por el otro lado, la escasez, no tenemos, no nos alcanza. Eso es para los ricos, en fin. Entonces, todo este sistema de creencias, toda esta narrativa, lo que genera son cargas emocionales, ¿no? De placer y de dolor, que después son las que hacen que tomemos acciones y las acciones generan nuestros resultados. Entonces, lo primero que hay que hacer es ganar el juego emocional. O sea, primero es una batalla interna. Primero es una batalla interna. Y esa batalla, si la ganas, estás 80% armado. Lo que pasa es que la gente te da las tácticas para ganar el juego externo. Oye, invierte en esto. Haz este hack para ganar millones de dólares. Compra esta criptomoneda. Sí. Puros hacks externos. O hasta cosas peores, ¿no? De esas de, si no que tomaras café 365 veces, tendrías 9 pesos más guardados. Entonces, ese es el plano táctico que yo llamo, que si bien es importante, si solo te enfocas en ese, no vas a ganar el juego. El juego se gana de adentro hacia afuera. Y de adentro me refiero a entender tú cómo te relacionas con el dinero. ¿Cuáles son esos sentimientos que te genera el dinero? ¿Te genera ansiedad? ¿Te genera placer? De estas 4 grandes necesidades en el framework que tiene Tony Robbins, ¿no? ¿Cuál te estás tratando de llenar con dinero? ¿Es un tema de certeza? ¿Necesitas el dinero para sentirte seguro? ¿Es un tema de significado? ¿Necesitas el dinero para que la gente piense que vales y que eres un chingón? ¿Es una necesidad de conexión? ¿Usas el dinero para conectar con otras personas? ¿Para sentir amor? ¿O de pasión? ¿Para tener experiencias? En fin, es entender muy bien de dónde viene tu necesidad del dinero, cómo te relacionas con ella y qué tienes que cambiar, qué creencias limitantes tienes que cambiar y qué nueva identidad tienes que tener para tú relacionarte desde un punto de vista ganador. Porque lo que es una realidad es que nosotros no decidimos eso, ¿no? Esa relación con el dinero la decidió nuestros papás, nuestro entorno, nuestra familia, nuestro país, etc. Entonces, primero es ganar esa, que ese es un camino de largo plazo. Y hablando de decisiones exponenciales, se trata de ser 1% mejor todos los días en entender cómo nos relacionamos y sanamos esa relación con la lana. Y después ya entras al plano estratégico y táctico de cómo ganar el juego del dinero, que también existe. Me haces una pregunta rápida. Cuando dices como entender tu relación, ok, ya la entendí. Y después, en donde quisiera estar, podría ser, ¿no? También sería como esa batalla, como, ya entendí que me da ansiedad, pero no debería. Ok, bueno, ya. Entonces,
y ahí la ganas, ¿no? Sí, Es un tema de plantear una visión que tú quieres con el dinero. O sea, primero es entender, pero ese entendimiento no sirve de nada. Es como decir, estoy jodido. Exacto, ¿no? exacto. Eso no sirve de nada. Lo importante de todo esto, que también está en el juego emocional, es entender cuál es tu visión en relación a tu relación con el dinero. ¿Para qué quieres que el dinero te sirva en la vida? ¿Quién quieres ser tú en la vida? Es hacerte las preguntas importantes. Y después, ¿cómo el dinero va a ser un habilitador para que tú logres esa vida? Entonces, si tú tienes una visión muy clara y le inyectas mucho placer a esa visión y la defines muy bien, ahí ya estás ganando el juego emocional. ¿Y a qué me refiero con esto? Mucha gente no sabe para qué quiere el dinero. Y después ves estos cuates que ya tienen cientos de miles de millones de dólares y siguen jugando el jueguito y se siguen preocupando cuando no tienen ni idea por qué están generando tanta lana, ¿no? Versus que tú tengas una visión muy clara de tu vida. Decir, a ver, yo mi vida, mis prioridades son estas, ¿no? Yo quiero tener este tipo de familia, este tipo de experiencias, este tipo de contribución, este tipo de creación. Y para eso necesito tanto dinero. Sí, que es mi herramienta, ¿no? Y mi herramienta me va, exacto, y el dinero es una herramienta que me va a ayudar a tener esa vida. Entonces, cuando tú tienes esa claridad, entonces, y sabes qué se te va, o sea, qué cosas te van a meter el pie para llegar ahí, que esas cosas son estas historias que tienes, puedes trabajarlo y ya tienes algo muy claro hacia dónde llegar, ¿no? Ya después pasas al término un poquito más estratégico y táctico para realmente lograrlo. Que claro que ahí también es un juego, o sea, es un Monopoly. También hay reglas de la gente que lo gana y la gente que lo pierde. Claro. Fíjate que yo me quedé pensando en lo que decías y a mí hay una frase que me encanta que es, y que uso además en la vida, que es como el back to basics, ¿no? No trates de arreglar cosas por acá arriba. A veces abajo está la respuesta. Y yo traté de definirlo un poco como, pues para mí las reglas hay una respuesta hecha con física, que se hace con física y una respuesta que se hace con química. La respuesta química es que tu cuerpo es una máquina química que echa una sustancia y te da calor, echa otra sustancia y te pones a llorar, echa otra sustancia y te haces chiquito y te sientes mal, o te haces grandote y te emocionas y el corazón te palpita, ¿no? Entonces como, no tengo que entender qué sustancia necesito, pero sí puedo entender como, güey, ¿cómo puedo lograr que cambien mis emociones con esta relación? Pero luego está la respuesta física. Y para mí la respuesta física, y por eso el podcast se llama Decisiones Exponenciales, es la fórmula del interés compuesto. O sea, y eso aplica en absolutamente todo. ¿Quieres buenas relaciones? 1% todos los días. ¿Quieres amigos para toda la vida? 1% todos los días. ¿Quieres estar flaco, flaca, guapo? 1% todos los días. ¿Quieres dinero por dinero? 1% todos los días. No hay shortcut. Hay quien nace con un head start, ¿no? Y eso está increíble y bueno, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Pero así puedes nacer con un head start y irte a la basura, como puedes nacer con un head start y utilizarlo. Y para mí la respuesta es todos los días, todos los días. Y creo que está bien reevaluar y decir, oye, ya cambié. Lo que pensaba hace 10 años o hace un año, ya no lo pienso, ya no quiero hacer lo que hacía antes, mi objetivo cambió. Creo que se vale volver a empezar, se vale tirar a la basura algo, se vale. Lo que no se vale, creo yo, es pensar que la táctica es la respuesta. O sea, la respuesta es, desde mi punto de vista, física y química. Y a ver, y cuestionando un poco en esto es, entender el interés compuesto es muy fácil, es matemática. Y el interés compuesto, si lo ves en las inversiones, a lo mejor en unas relaciones o algo así puede ser un poquito más complicado y esotérico verlo, pero desde un punto de vista financiero, el interés compuesto es muy fácil de entender. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? O sea, ¿por qué no tomamos todos los días la decisión de ir al gimnasio? Posiblemente es por química, ¿no? Es porque... ¿Por qué todos los días no tomamos la decisión puedes? A ver, yo hago un programa ahí de inversiones y les digo, a ver, la fórmula de la libertad financiera y la riqueza es muy sencilla. Es, ganas dinero, un porcentaje lo ahorras, un porcentaje lo inviertes y eso dejas que el interés compuesto haga su chamba y eso lo repites todos los meses de tu vida durante 40 años y ya. Dices, ¿es complicado eso? No es complicado. El complicado es hacerlo, ¿no? Es llevarlo a la física, llevarlo a la acción. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando atrás, ¿no? En nosotros, adentro de nosotros. Que no podemos lograrlo. Que no podemos lograrlo. Y es entender justamente estos 3 puntos que tenemos todos los seres humanos, que son los que determinan nuestras emociones
Y las emociones determinan nuestras acciones, que sería invertir, y nuestras acciones determinan nuestros resultados, que es lograr la libertad financiera, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo en estos tres planos? Que uno es esta parte química, una parte fisiológica de nuestro cerebro, y otra parte es nuestra parte mental, nuestro sistema de creencias, ¿no? Nuestros miedos que están sucediendo, y la otra parte es la visión. Entonces, la realidad es esa, no es tan difícil entenderlo, pero hacerlo es muy difícil porque tenemos que ser maestros de estas tres patas de nuestras emociones, que es tener una visión clara de a dónde quiero llegar. Oye, quiero estar fuerte, no quiero estar sano, quiero tener una buena relación con mi pareja, o quiero tener libertad financiera. Tienes que tener esa visión. Y esa visión hay que imprimirle mucho placer y hay que imprimirle mucho dolor de no estar ahí, porque eso nos va a llevar a tomar esas acciones. Por otro lado, hay que entender nuestro sistema de creencias. Si nos van a meter el pie o no ese sistema de creencias, como, no, pues yo ya, o sea, en mi sistema de creencias hay una historia de que si inviertes en la bolsa pierdes dinero. Entonces, si no cuestionamos esa parte, nunca vamos a invertir, ¿no? Y hay muchas creencias que están allá atrás, abajo del iceberg, ¿no? Abajo de la parte consciente, que nos están metiendo el pie todo el tiempo, ¿no? Y por otro lado está la parte fisiológica, la parte química que tú dices, que es este mundo tan extraño de estos neurotransmisores, de la dopamina, de la adrenalina, de la serotonina, de la oxitocina, de todas estas cosas que nos hacen tomar decisiones, más bien no nos hacen tomar decisiones, nos hacen sentir placer o dolor Que nos hace tomar decisiones. Y entonces lo único que hay que hacer, y la decisión aquí exponencial, es irnos a los primeros principios y ser un maestro de estos tres pilares. Decidir de forma intencional qué visión tengo en mi vida, decidir de forma intencional qué sistema de creencias tengo y qué sistema de creencias quiero tener, y decidir de forma intencional cómo conozco mi dopamina, cómo conozco mi adrenalina, cómo conozco, pues sí, mi cerebro reptiliano, para tomar mejores decisiones. Y yo creo que estamos en una era en donde es totalmente necesario meterse y echarse clavado y para entenderse para ganar el juego, porque lo platicamos fuera de micrófono hace rato. Yo creo que las grandes empresas hoy en día tienen a los mejores psicólogos conductuales que están en contra tuya. Que por primera vez nos conocen mejor que a nosotros mismos, ¿no? ¿No les ha pasado que de repente ven su feed de Instagram y dicen, ay, cabrón, ¿cómo me salió este ad? O incluso algo en TikTok o algo así, que sale algo que ellos sabían que te iba a gustar y que tú no lo ibas a buscar. Entonces ellos sabían que querías algo que tú no sabías que querías. Piensas que te están leyendo la mente. Y la realidad es que sí, por primera vez en la historia nos conocen mejor ellos que nosotros mismos. Conocen nuestro sistema de creencias y conocen nuestra fisiología. Y saben perfectamente bien cómo apretar esos botones para que nosotros tomemos decisiones. El problema es que es para la visión de alguien más, no para nuestra visión. Y su visión es generar audiencia para monetizarte. Para generar más dinero. Exacto. O algo así. Sí. Entonces, aquí no hay tácticas rápidas para ganar este juego. Aquí hay que meternos a los primeros principios y meternos a nuestra fisiología, a nuestra química, como tú lo dices, y a nuestro sistema de creencias, que es nuestra mente, y a nuestra visión, que es más un tema en nuestro espíritu, y ganar ese juego, para ganar el juego del dinero y ganar todos los demás juegos importantes. Me encanta lo que dices. De hecho, voy a decir algo un poquito arriesgado, algo así, pero lo que nos separa a los humanos de los animales es que los humanos tenemos el lóbulo frontal del cerebro, que nos permite imaginar situaciones diferentes y nos permite planear. Entonces, el lóbulo frontal básicamente lo que nos deja es un perro, tú lo atacas, se voltea y te muerde. Pero nosotros tenemos un lóbulo frontal que dice, a ver, si yo me volteo y lo muerdo, él me va a morder de vuelta y se va a hacer un desmadre. ¿Y qué tal que me lastimo y ya estoy viejito y él es más joven, ¿no? Ahora, si me volteo y lo muerdo, también igual le gano yo territorio. O sea, como que empiezas a idear cosas, ¿no? Y ver más a futuro. Entonces, literalmente lo que nos separa de los animales es poder imaginar diferentes escenarios en segundos, o sea, segundos más adelante, pero semanas, días, años. Los animales no pueden pensar a más de unos segundos. Si eso es lo que nos separa de los animales, ¿qué separa a los humanos más exitosos o los humanos que ganaron el juego de los humanos que no han logrado y no pueden ganar el juego y que a lo mejor mueren sin ganar el juego? Pues posiblemente son esos humanos que pueden reprimir aún más, ¿no? Esos sentimientos de instinto y que pueden pensar más a largo plazo y que pueden imaginar más futuros y que pueden decir, igual que tú me muero de ganas por comerme esta hamburguesa, ¿no? Igual que tú, pero quiero seguir siendo la supermodelo de bla, bla, bla y no me voy a comer la hamburguesa. Y entonces, ¡ay! ¡Qué suertuda esta supermodelo que le va súper bien en la vida!
Sí, nació con una genética extraordinaria, pero ella reprime la hamburguesa y tú no, ¿no? Y bueno, eso dije la supermodelo porque creo que es algo con lo que todos nos podemos relacionar, pero creo que todos tenemos cosas que queremos comprar cuando vamos al centro comercial o viajes que queremos hacer cuando nos metemos a redes sociales y vemos Instagram eh, y son aquellos que controlan su cuerpo. O sea, estoy repitiendo tus palabras, ¿eh? Sí, No creas que es algo mío, pero creo que tienes toda la razón. Son aquellos que controlan su cuerpo que sepa, o sea, son los que son la diferencia entre los humanos que no ganan y los claro. humanos que ganan. Y aquí lo importante, y creo que lo dices muy bien, son aquellos humanos que potencializan la cualidad del humano, que es contarse la historia que se quieren contar. O sea, cuando tú hablas de esta parte de si muerdo al perro, me va a morder de regreso y tal, lo que está pasando es que tu lóbulo frontal está creando una historia, está creando una mentira, y tú te estás contando esa mentira. Lo que diferencia a estos grandes No, se cuentan personajes mentiras muy positivas, ¿no? son los que son capaces de contarse mentiras muy poderosas, muy positivas, y que se crean esas mentiras con una carga de placer infinita. Entonces, si Elon Musk se cree que va a colonizar Marte, es una historia que está contando ese güey. ¿Estás totalmente de acuerdo o no? Sí, 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 sí. Y que la tiene que transmitirla y convencer a otros de que se suban al barco. Exacto. Y entonces cuando el mundo le presenta cosas para distraerse, ¿no? Dice, no, no, Y a lo mejor no. su dopamina y su adrenalina sí están presentes ahí, pero su sistema de creencias, o su visión, esta mentira que él se creó, es tan fuerte y le ha impreso tanto placer a llegar ahí y tanto dolor a no, porque él lo que piensa es, si no colonizamos Marte, la especie humana se Se va a morir. acaba, sí. Entonces, él, a lo mejor por su ego, o a lo mejor por su sentido de contribución o lo que sea, le está imprimiendo demasiado placer y demasiado dolor a esa visión. Entonces, cualquier Big Mac que se le atraviese en el camino, la va a desechar. Porque ese placer de comerse esa Big Mac, o de no ir a trabajar ese día, o de irse de vacaciones, o etcétera, de gastarse esa lana en vez de invertirla en su proyecto, nada va a ser tan placentero como el placer que ya le imprimió esa visión y el dolor que le imprimió esa visión. Todo lo que hacemos en nuestra vida, todo es por una carga de placer y dolor. Si yo estoy sentado aquí, y tú también, es porque hay un balance de placer y dolor en todas nuestras decisiones. Y el placer y el dolor tienen que ver con estos tres elementos: sistema de creencias, fisiología y visión. Si tú le puedes imprimir una mentira una carga impresionante de placer, vas a hacer todo por lograrlo, ¿no? Y ahí es donde hay un gran aprendizaje. ¿Cómo podemos ahora nosotros ser intencionales de crear nuestras propias mentiras, nuestras propias historias, en vez de que nuestros papás o nuestros Sí, dejarnos países de llevar por historias de alguien más? Sí, 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 sí. Sí. Hace no mucho escuché a alguien que decía, estaba chistoso porque era más bien como una parodia, pero decía, ¿tú quieres ser un loser en la vida? ¿No? Despiértate tarde, haz lo mínimo en el trabajo, bueno, todo lo que ya te imaginas. Pero una cosa que me encantó, decía, no tengas un objetivo en la vida. Porque cuando no tienes un objetivo en la vida, hay alguien que sí tiene un objetivo en la vida y tú vas a luchar por el objetivo de ese alguien. Entonces, tú quieres ser un loser en la vida, lucha por el objetivo de alguien más en lugar de luchar por tu objetivo. Y te digo, era una parodia y me pareció súper, súper interesante, pero es un poco lo que tú tocas ahorita. Yo puedo estar seguro de que no debo de ir a trabajar porque no agrego nada en el trabajo y nunca me van a promover, ¿no? ¿Y para qué voy al gimnasio si siempre voy a estar gordo y feo y no voy a conseguir a la chava de mis sueños, ¿no? ¿Y por qué voy a hacer? O me puedo hacer esas historias de, no, yo sí voy a contribuir en el trabajo y la gente va a ver mi contribución y me van a promover, ¿no? Y voy a aprender. Y si no me promueven, pues voy a conseguir otro trabajo en donde sí me promuevan. Hace poquito vi un research sobre la generación de riqueza y una de las cosas que más afecta a la generación de riqueza es este mindset de la gente de decir lo que me sucede o lo que sucede a mi alrededor, yo estoy en control de eso, versus la gente que dice, así es la vida, ¿no? Y cuando voltean a ver a la gente que ha logrado generar riqueza, se hace estas historias y dice, yo estoy en control, me genero esa historia y luego voy y la vuelvo realidad, un poco. Claro, y después, mientras más te metas también en el tema fisiológico, entiendes que después nuestro cerebro y nuestro cuerpo no sabe distinguir entre la realidad y la ficción. Y eso está impresionante. O sea, si yo ahorita te digo,
tu hijo está ahorita en el hospital muriéndose, ¿no? Y te puedo llevar con mis palabras, ¿no? Con mi programación neurolingüística, con mis palabras. Te puedo llevar a ese momento. Se vuelve realidad. No, tú lo vas a sentir. O sea, vas a sentir un hoyo en el estómago, vas a llorar, ¿no? Por eso cuando vemos películas lloramos. No es real. Claro. Eso es mentira. Claro. Y sabes que es un sabes actor. Que es mentira. Y cuando te pones VR y te caes de la silla, o sea, sabes que estás en la sala de tu casa. De hecho, esa es una estrategia que yo utilizo mucho, que mi esposa siempre me dice, güey, estás loco. Cuando estoy en el cine y me está causando estrés el cine... Te ríes. No, pues digo, es mentira. O sea, mi cerebro siempre yo hago eso también. Esto es mentira, güey. ¿Para qué son actores. Entonces, lo que es una realidad es que nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen entre la realidad y la ficción. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, podemos nosotros contarnos la historia que creemos y ya nos vivimos. Y la volvemos realidad. Y la volvemos la realidad porque le damos un mensaje a todas nuestras células, a todo nuestro sistema fisiológico, a todos nuestros neurotransmisores de que eso es verdad. Entonces, te vives en verdad, ¿no? Y esto es un poco también el trip que trae Joe Dispenza, con toda su parte de programar el cuerpo a través de vivir la realidad. Es el fake it until you make it, ¿no? De vivir una realidad que no existe, vivirla como si sí existiera, ¿no? Porque realmente vas a lograrlo. Pero además de todo está científicamente comprobado. O sea, el típico estudio de antes de una presentación o algo antes de importante, el Superman Pose y estirarte. O sea, está demostradísimo que sí te puedes contar. Sí te puedes contar esas historias. Y bueno, a ver, entrando, digamos, a la parte en donde no sucede lo que quisieras que suceda, ¿no? Porque, bueno, creo que todo suena increíble cuando tu plan sale a la perfección. Y de hecho, me atrevería a decir que creo que eres experto en eso porque te encanta la certeza, te encanta planear, te encanta imaginarte cómo van a salir las cosas y que las cosas salgan como sucedan. Salgan como se planearon. Pero luego vas y te metes a un mundo financiero, a un mundo de inversionista, en donde creo que hay pocas profesiones en donde la ambigüedad es el rey. ¿Cómo lidias con eso? O sea, no sé cómo... O estás ok con la ambigüedad financiera, pero todo lo demás no. ¿Qué pasa ahí? Ya. Hijo, esta es una pregunta difícil de contestar. Porque, o sea, realmente sí cojeo de eso, ¿no? Volviendo un poco a estas necesidades que yo tengo y a estas grandes carencias, por así decirlo, es una necesidad de valía, de significado, de reconocimiento, que la lleno mucho a través de la certeza. Y volvemos a lo que hablamos al principio de ser reconocido en redes sociales. O sea, yo necesito ser reconocido. Es una falacia, es una necesidad de mi ego, ¿no? Entonces, la manera en que yo soy reconocido o que más me puedo acercar a ese reconocimiento es siendo muy estratégico, ¿no? Es saber si voy a hacer un post en Twitter, pues cómo pienso en ese post para tener muchos likes, para que me regrese ese reconocimiento, ¿no? Entonces, parto de ahí y soy una persona que ha desarrollado la habilidad de ser estratégico para tener certeza, para estar tranquilo. Porque a mí lo que me saca mucho de mis, ¿no? Como de mi seguridad natural es que las cosas no se den de forma correcta. Ahora, eso es un error. No es que sea un error, pero autoconociéndome es algo que necesito trabajar. Ahora, como bien dices, el mundo está lleno de incertidumbre. El mundo financiero, el mundo de los negocios, el mundo de las relaciones en general. O sea, ahorita yo me puedo morir. La pregunta es cómo puedo, entendiendo que ya tengo ese defecto, cómo puedo relacionarme con eso. Y creo que tiene que ver un poco con lo mismo, es resignificar lo que significa el fracaso. O sea, he fracasado muchas veces. Muchas veces he planeado con estrategia para tener certeza y no se generan los resultados. Puede ser desde una inversión, puede ser desde un negocio, una relación, etc. Pero no es un fracaso. Es un tema de resignificar, y resignificar es una historia, es una mentira que te vas a contar. Es como decir, ok, pues no salió el business. ¿Qué puedo decir? Pues que soy un fracasado. ¿Qué historia me voy a contar? ¿Soy un fracasado o voy a resignificar de que algo positivo salió de esto, ¿no? Y es volver a los primeros principios, es entender que las historias y nuestra cabeza tiene todo el poder para sacarnos del estado emocional que queremos, ¿no? Pero si no lo entiendes, te quedas clavado, ¿no? Como en tu necesidad de soy un fracasado. Pero cuando entiendes que tu cabeza te puede contar otra historia, utilizas esa herramienta, la aplicas y sales del hoyo, ¿no? Me acaba de caer un 20 muy cañón. ¿Cómo se llama la persona que dijo, you miss 100% of the shots you don't take? Jordan. Fue Jordan, ¿no? La verdad es que no sé mucho de deportes, pero estaba casi seguro de que había sido Jordan.
Y me cayó un 20 muy cabrón porque uno de los mejores atletas de toda la historia, chécate la historia que se contó. Él no dijo, yo fallo 20% de los tiros que hago, ¿no? Dijo, o sea, yo la historia que me cuento es al revés. Es como si no hubiera intentado, no lo hubiera metido. Entonces no es un fracaso no haberlo metido. Te lo estoy fraseando, él se contó la historia, la contó públicamente. Te estoy contando cómo mis fracasos son éxitos. Sí, y hay otra frase de él, ¿no? Que yo soy muy fan de él, en donde dice, como que te saca una lista de todos sus fracasos, ¿no? He fallado 4,854 tiros. Han confiado mis compañeros en mí faltando 10 segundos Sí, para 8, 9, no sé, 20 2000 veces veces, y he ¿no? fallado, ¿no? Y o sea, te hace una lista de 20 fracasos y al final te dice, that's why I succeed, ¿no? O sea, por eso he triunfado. Entonces es resignificar. Igual, ¿no? Pues que los 9,999 intentos De foco, ¿no? del Vas a sí. foco. Y entonces no fueron 9,900 fracasos, fueron 9,999 maneras de ver que por ahí no iba, ¿no? Y Claro, de claro. aprendizaje. Y es lo mismo, pero o sea, a nivel táctico, como que suena muy cliché y hoy lo ves todo esto en redes sociales de resignifica y los fracasos no son fracasos, son oportunidades y tal. Ajá. Pero últimamente, pues, o sea, si la gente no entiende la profundidad de lo que hay allá atrás, ¿no? De este quote famoso en redes sociales que es ya, no hay fracasos, solo hay nuevas maneras de hacer las cosas o oportunidades de aprender. Si no entiende que atrás de eso, lo importante es la historia que tú te cuentas de ese fracaso. Y para entender la historia, tienes que echarte un clavado a tu historia. Y tienes que hacer un trabajo adentro. Y tienes que hacer un trabajo exponencial de todos los días entenderla. O sea, aquí no hay maneras rápidas de decir, ay, hoy fracasé, mañana me despierto con otra historia. No, no, no. Aquí hay que meterse 20 años, empezando por el día 1, a entender tus historias, cómo te relacionas con el fracaso, cómo te relacionas con estas 4 necesidades del ego. Y a partir de ahí te vas a poder contar la historia que quieres. Pero es una decisión a largo plazo. O sea, no te despiertas mañana después de escuchar este podcast y Y ya, decir, sí. voy a contar la historia positiva en mi vida. No, no, no. Aquí y creo que estamos en el mismo canal de esto, ¿no? De que somos muy positivos en las diferentes tendencias que vienen en el mundo, pero una de las grandes vicios o viruses que tenemos es este cortoplacismo y estos hacks instantáneos que nuestra generación quiere, ¿no? Y la realidad es que eso no es cierto. Para ganar este juego, los juegos de la vida, el juego del dinero, el juego emocional, el juego del éxito, hay que verlo a largo plazo y el largo plazo es, primeros principios, es echarte el clavado a entender estas 3 cosas, tus emociones, tu fisiología y tu visión. Claro, claro. Y esto que dices es que me encanta, o sea, me puedo equivocar, nada más no ligues tu ser y tu ego y tus metas de la vida y quién eres y todo a un fracaso. Y sobre todo algo tan común, específicamente en las finanzas, como es que en una inversión te vaya mal, ¿no? Si está bien, órale, va. Te acepto que ligues al fracaso si llevas 10 años invirtiendo o 15 años invirtiendo y de verdad no le has pegado a una, como, órale, sí te la doy, sí estás para la basura. Yo no creo que haya muchos inversionistas en este planeta o en la historia del planeta que durante 10 años hayan invertido y solo hayan perdido dinero, ¿no? El problema es que sí creo que es duro, sí creo que tus primeras inversiones no te va bien y ya pasaron 6 meses y ya pasó un año y te metiste donde no te debiste haber metido y confiaste en quien no debiste haber confiado y leíste lo que no debiste haber leído y entonces sí me creo que al principio es duro, pero eso le pasa a todo el mundo. Yo la primera vez que fui al gimnasio, pues no sabía si correr en la elíptica o en la caminadora y no sabía si ponerle 7 o 8, ¿no? Y aprendí que con 8 duró 4 minutos y con 7 duró 30 y entonces, no, o sea, sorry, güey, hay que vivirlo y si, y si no todo tu vida está ligado a eso, pues entonces no es un fracaso, bueno, pues sí, no sabía exactamente en qué le iba a regar, pero sabía que le iba a regar y ya. Y también la definición del plazo para saber si fracasaste o si no fracasaste. Porque creo que el plazo es muy importante para tomar una decisión de si fracasaste o no fracasaste. Entonces, si tú tienes un plazo como inversionista de lograr libertad financiera en 20, 30 años, entonces no puedes juzgarte si llevas un semestre de malas inversiones o si llevas un año de malas inversiones. Porque tu visión es lograr la libertad financiera a los 60 años, ¿no?
O si tu visión es ser un gran empresario y has fracasado 2 o 3 negocios. Y tienes 27 tienes años, ¿no? 27 O sea, años, sí. ¿por qué vas a decir que es un No te fracasado? flageles. ¿Cuál es tu visión? Si hubieras dicho que tu visión y tu objetivo es ser un gran empresario para los 27 años y ser billonario, ok, estoy de acuerdo, fracasaste. Pero si tu visión es una visión de largo plazo, entonces no has fracasado. Entonces estás aprendiendo y estás en el camino para lograrlo. Igual físicamente, ¿no? O sea, si tu visión es estar sano, tener un cuerpo sano, tener energía, etcétera. Oye, si fuiste al gimnasio un día y saliste y no tienes cuadritos todavía, Claro. no quiere decir que no has fracasado. Claro. Entonces, es bien importante el plazo. Y hasta lo podrías hacer al revés, ¿no? Oye, convenciste, digo, porque somos hombres, lo hago así, ¿no? Pero convenciste a una chava de que tú eres el marido perfecto y te casaste. ¿Ya ganaste? No, no tampoco, ¿no? O sea, así como no fracasaste luego, tampoco ganaste el día de tu matrimonio. A ver, si decides tener hijos y cuando haya nietos, ahí evaluamos, ¿no? Tampoco, ni ganas ni fracasas en 6 meses. Sí, totalmente. Hay algo, no sé si sabías, llevamos en Play Business ya llegando a 3 años que estamos 100% enfocado en ingresos pasivos. Y me dio muchísima alegría escuchar que tú tienes una definición de ingresos pasivos, tienes un objetivo de ingresos pasivos en la vida que llevas muchos años construyendo y que lo has ido llevando poquito a poquito. Explícanos a todos los que sigue siendo esto de ingresos pasivos así como no sé, ya sabes, como estas ciudades de oro de las que todo el mundo habla, como el final del arco iris, ¿no? De lo que todo el mundo habla, pero nadie lo logra. ¿Qué son ingresos pasivos? ¿Por qué para ti son tan importantes? A ver, para mí son muy importantes los ingresos pasivos porque tiene todo que ver con esta filosofía que yo tengo de mi vida, de que quiero jugar los juegos que yo quiero jugar. Claro, tú quieres tú decidir. Yo quiero decidir qué juegos quiero jugar. Y le meto mucho tiempo, ¿no? De verdad, mucho tiempo de mi mente y de mi espíritu a definir qué juegos me gustan jugar y cuáles quiero jugar en mi vida. Y no son muchos, han de ser 5 juegos, ¿no? Un juego que me gusta es crecer, o sea, todo el tiempo estar preparándome, creciendo, estirando un poco mis límites. Otro juego es experimentar, ¿no? Es viajar, etcétera. Otro juego es estar con mi familia, disfrutar a mi familia. Otro juego es disfrutar a mis amigos. Otro juego es estar bien con mi cuerpo, etcétera. Tengo pocos juegos que realmente disfruto. Ahora, eso quiere decir que si le quiero, o sea, la calidad de mi vida va a estar, está proporcionalmente relacionada con el tiempo que le dedico a los juegos que yo quiero vivir, ¿no? Que yo quiero jugar. Entonces, lo que necesito es no trabajar para no destinarle tiempo al trabajo. A juegos que no quieres jugar. Exacto, no destinarle tiempo a los juegos que no quiero jugar y destinarle tiempo a juegos que quiero jugar. Porque si yo todo mi día le destinara a mi cuerpo, ¿no? A mi crecimiento, a mi familia, a mis amigos, sería mucho más feliz que si se lo destinara 20 horas al día a trabajar, ¿no? Entonces, entiendo que como el dinero existe y es un juego que hay que ganar porque comemos todos y porque necesitamos pagar una renta. Tengo esa enfermedad que me da hambre todos los días, 3 veces al día, ¿no? Entonces, yo necesito construir una máquina de dinero que me dé dinero para yo poder tener mi tiempo para los juegos que yo quiero jugar. Y yo ya sé cuánto dinero me va a costar jugar esos juegos. Eso es también parte del trabajo, decir cuál es tu número. Y que además no es rocket science, ¿no? Es no como, rocket science, ¿cuáles son tus gastos anuales? aritmética. ¿Qué cosas quieres hacer? ¿Cuántos al mes? Lo multiplicas por 12, listo, ya acabaste. Exacto. Entonces, una vez que tú entiendes, y los pasos serían los siguientes. Define tus juegos. Después, define cuánto dinero te va a costar jugar esos juegos. Y después, define cuánto dinero necesitas tener en patrimonio para que de forma pasiva te dé para gastar en esos juegos. Y ahí es donde entra esto de los ingresos pasivos. Para mí la libertad financiera es cuando tus ingresos pasivos son mayores a tus gastos del juego que quieres jugar. Entonces, si yo ya sé que necesito, pues da igual, $1,000,000 al año para gastarme en mis juegos, en la vida que yo quiero, ¿cuánto dinero necesito del otro lado que invertido al 5% en instrumentos que me den ingreso pasivo? Sí, de bajo riesgo. De bajo riesgo, etcétera.
los profesionales, ¿no? Del wealth management dice que tiene que estar más o menos un 3%, 3.5%. El problema es que no sabían que venían 8% de inflación en Estados Unidos, ¿no? Ahora a ver qué dicen. Ahora a ver qué dicen. Probablemente se haga más bajo ese número. Pero bueno, pongamos un ejemplo puntual, ¿no? De que es un 5%, los expertos dicen 3%, 4%, pero imagínate un 5%. Si yo necesito $1 millón al año, entonces tengo que tener 20 millones de pesos de patrimonio invertido que con ingresos pasivos del 5% me dejen $1 millón para que yo pueda vivir sin trabajar. Y ahí, ese es mi racional. Yo creo que ahí estoy ganando el juego del dinero para que el dinero me sirva para vivir la vida que quiero vivir. Y hablábamos de esa parte de la visión antes, ¿no? De realmente cómo el dinero te sirve a ti. Sí. Y así es como yo lo veo. Ahora, un poco lo que me pasa, y sí quiero hablar de esto, estos números suenan inmensamente grandes para la mayoría de la población mundial, ¿no? Cuando tú volteas a ver los juegos a los que estamos acostumbrados, que no son exponenciales, dices, el ganador del mundial ganó 2-0, ¿no? O 2-1. Y en el torneo de básquetbol, un niño bueno hace tantos puntos y un niño malo hace tantos puntos. Pero en el juego del dinero, tienes gente que gana en un año lo que otra persona gana en 1000 años o en 2000 años, ¿no? De hecho, me fui muy bajito. Tengo un ejemplo increíble que, bueno, a lo mejor al ratito digo. Entonces, ¿cómo puede? O sea, es un juego muy raro para empezar, porque no es un juego de, él tiene el 20% más que yo. Es un juego de tiene 1 millón de veces más que yo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Cómo? O sea, creo que hasta que no se entienda que las cosas son exponenciales, y eso es un poco la conversación que quiero generar, ¿no? Si tu sueldo es de 10 pesos, si no logras hacer tu sueldo exponencial, nunca vas a poder hablar de 100,000 pesos, ¿no? Si tu sueldo es de 10,000, nunca vas a poder hablar de 1 millón. Pero si logras la exponencialidad, hablar de 20 millones, como hablaste tú ahorita, no es lo más descabellado del mundo. Hablar de 100 millones no es lo más descabellado del mundo. Pero hay que entender que el juego no crece linealmente, ¿no? No hay que entender que los que ganan el juego son 10% mejores que los que pierden el juego. Los que ganan el juego son 1 millón de veces mejores. Pero ¿cómo transmitimos ese mensaje? O sea, tú dijiste, la fórmula es bien fácil, ¿no? La tienes atrás de ti, yo la tengo atrás de mí. Pero ¿cómo se transmite ese mensaje, no? Si te soy sincero, yo llevo 10 años tratándolo de transmitir y creo que ha llegado a mucha gente, pero no tanta como yo quisiera. Es una gran pregunta y, a ver, para empezar, sí tenemos que entender que tenemos muchos retos a nivel social de estas grandísimas, ¿no? Oportunidades diferentes que tienen las personas. O sea, como dices, no es posible que una persona gane en un año lo que otra persona gana en 1000 años. Y sucede. A veces en un día lo que otra gana en 1000 años. Entonces, o sea, también hay que entender eso, ¿no? Y no hay que nada más hablar por hablar, sino que hay que entender que vivimos en un principio de realidad complicado, en donde existen estas grandes diferencias y que cada día se están haciendo más grandes, que es preocupante. Y por eso vienen descontentos sociales y después por eso vienen... Sí, partidos políticos extremistas y revoluciones y desestabilización después, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ok, si ya vivimos en ese mundo, en donde es un mundo capitalista, en donde es un mundo en donde hay ciertas personas que sí entienden cómo lograr esos retornos exponenciales, pues ¿cómo les copiamos? Porque es como el juego del dinero, el juego existe. Claro, las reglas están ahí, ¿no? Las reglas están ahí, y al menos que realmente transformemos el modelo económico y social en el que vivimos, que puede suceder, pero no estamos ahí. La pregunta es, bajo las reglas y bajo el juego que estamos jugando, ¿cómo nos ponemos ahí para ganarlo? Y ahí es importante entender que sí necesitamos saber cómo funciona el juego del interés compuesto y de la exponencialidad del dinero, que es lo que estas grandes personas o la gente rica sabe hacer, ¿no? Y últimamente creo que hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Uno es a través de las inversiones. Y eso es, ok, ¿cómo voy a lograr 20 millones de pesos? La gente va a decir, pues, está loco este güey, o sea, está muy difícil. Es que hacen aritmética básica. Exacto. Y dicen, a ver, yo gano... aritmética exponencial. Exacto, yo gano 20,000 pesos al mes, lo multiplico por 12, para ganar 20 millones necesito no comer por 50 años o, no sé, 80 años.
pero no necesariamente, ¿no? O sea, si tú inviertes 2,000 pesos o 1,000 pesos al mes, por 30 años generas 20 millones de pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero que tú estás invirtiendo, esa base y ese retorno se va a volver a invertir, se va a volver a reinvertir y reinvertir. Y véanlo como una pelota de nieve, ¿no? Como una bola de nieve. Cuando tú la avientas para abajo, pues la nieve va generando más nieve, más volumen, y eso hace que cada vez sea más... Y pesa más y recoge más nieve. Etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con las inversiones. Entonces, pues lo primero que les diré es hagan la matemática. Métanse ahí a una hojita Excel que no es muy difícil y pónganse, ok, si quiero tener libertad financiera. Porque otra cosa drástica, es que más del 80% de las personas no van a tener dinero para una jubilación propia. Y sobre todo con el colapso poblacional que estamos viendo. Sí, con el sistema de pensiones después del 97, etcétera. Y aquí no estoy hablando nada más de las personas que lastimosamente no han tenido las oportunidades de tener una buena educación, buenas oportunidades de negocio, etcétera. Al revés, o sea, gente con maestría, gente con negocios, gente con buenas oportunidades, van a llegar a los 80 años y no van a tener cómo retirar, a los 60 años y no van a tener una jubilación propia. Entonces, es importante también pensar eso y pensar en el largo plazo y decir, ok, ¿cómo a los 60 años puedo tener mi guardadito? Claro, ya si lo hiciste bien y te lograste a los 50, pues está increíble. Qué maravilla. Claro. Pero si no, pues que no tengas que estar limpiando mesas a los 80 años para sobrevivir o dependiendo de alguien más, ¿no? Porque ahí hay un tema de dignidad propia y a los 80 años o a los 60 años, pues qué mejor que disfrutar la vida con nuestros seres queridos, nuestros nietos, etcétera. Entonces, la única manera de lograr eso es realmente invirtiendo tu dinero todos los meses que genere retornos y esos retornos generen más retornos y más retornos para lograr ese número, ¿no? Y no es muy difícil, es meterse al Excel y hacer la formulita y ver cuánto no tienes que invertir hoy. Creo que más o menos es eso, es como 1,500, 2,000 pesos y te generan esos retornos exponenciales para lograr ese número. Esa es la primera, desde el lado del inversionista. Ahora, desde el lado de la generación de riqueza, en este mundo que dices, ¿por qué hay personas que ganan 1,000 veces lo que ganan las otras personas, ¿no? Y aquí lo importante es entender cuál ha sido la fórmula de generación de riqueza de estas personas. Y la realidad es que la riqueza solamente es un intercambio de valor entre la sociedad y tú por el valor que tú le estás agregando a la sociedad, ¿no? Entonces, si tú encuentras una manera de resolver un problema a la sociedad y lo haces de forma escalable, exponencial, masiva, entonces, la manera en la que la gente o la sociedad te repaga ese valor es a través del dinero. Entonces, pónganse a pensar, lo que nos están escuchando, pues, ¿qué necesidades hay allá afuera? ¿Y cómo lo hacemos de forma exponencial? Y digo, un clásico ejemplo, pues la persona que inventó el cura del coronavirus, seguramente tiene mucho dinero, ¿no? Porque resolvió un problema que la gente necesitaba y no solo una persona lo necesitaba, lo necesitaban 7,000 millones de personas. Entonces, también es responsabilidad nuestra. Y se ve que, o sea, puede decir que lo digo fácil a lo mejor por el entorno en donde estamos y el acceso a educación y el acceso a tal, pero la realidad es que pónganse a pensar pues, qué valor le pueden generar a la sociedad de forma masiva, de forma exponencial, de forma escalable, y ahí es donde van a empezar a generar estos retornos y esta riqueza para lograr estas cifras. Claro. Mi hermano una vez se aventó una plática en el TEC de Monterrey con los profesores de emprendimiento y les decía, no todos son Mark Zuckerberg. Pero sí todos podemos ser inversionistas. Dejen de enseñarle a los alumnos a ser emprendedores. Porque, y mejor, enséñenos a identificar a esos emprendedores. Y cuando los encontremos, todos los financiamos, ¿no? Y cada quien sepa lo que es bueno. Y cuando lo encontramos, todos los financiamos. Porque los buenos emprendedores necesitan un montón de gente que los financia. Y no sé en qué quedó la plática, ¿no? Si el TEC cambió alguna política, hizo algo al respecto, pero la verdad es que creo que hace todo el sentido del mundo. Tenemos que cerrar el podcast. Pablo, me encanta haberte tenido aquí. Déjame hacerte una última pregunta. ¿Cuál es el libro que más veces has regalado? El del hombre en busca de sentido. ¿Sabes de cómo se Viktor llama? Frankl. Es la historia esta del campo de concentración, ¿no? De este psicólogo que lo meten al campo de concentración y pues es todo un trip de sentido de vida, ¿no? De hacerse las preguntas importantes y de contarse la historia que se te tienes que contar para sobrevivir y para darle sentido y significado a una de las experiencias más brutales que puede vivir un ser humano. Entonces, si él pudo vivir eso, pues yo una quiebra de un negocio, una mala inversión, pues... Puedo vivir cualquier cosa. ¿Por qué no? Claro. Es un gran libro.
Claro. Pues mira, vivimos en un mundo en donde hay gente que gana 1000 veces más que otras. Yo soy un fiel creyente de que todos tenemos el mismo sueldo y ese es 24 horas al día. Hoy nos diste lo más preciado que nos puedes dar, lo único que no te podemos regresar y por eso yo y todos los que estamos aquí te estamos infinitamente agradecidos. Muchas gracias por haber venido. No, hombre, muchísimas gracias por invitarme y gran labor la que están haciendo de compartir. Y mucho éxito y mucha contribución. Muchas gracias. ¿Qué podemos hacer por ti? Que, no sé, te podemos seguir en algún lugar, podemos meternos a alguno de tus múltiples empresas. Ya sí estamos en comerciales. No, pues por supuesto. Síganme si quieren en Twitter como @PabloSanSer, de Sánchez Serrano. Y ahorita la iniciativa que más me emociona es la iniciativa de educación financiera que tengo, que se llama Mis Propias Finanzas, que es un proyecto de contenido, de infoproductos, que estamos ayudándole a toda la región de Latinoamérica. Es desde Colombia, ¿no? Exacto, desde Colombia, pero ya estamos entrando a México, a realmente pues cambiar esta mentalidad y convertirnos en una región de inversionistas. Y nosotros lo estamos haciendo a través de la educación, no lo estamos haciendo a través de los productos de inversión, pero sí a través de la educación, en donde tenemos un componente psicológico y emocional muy fuerte, que es el que yo doy, y después también muchas herramientas de cómo invertir en la bolsa, cómo invertir en emprendimientos, cómo invertir en bienes raíces, etcétera. Y pues lo que les recomiendo, más que por mí, es que realmente sigan esa cuenta que se llama Mis Propias Finanzas y van a generar mucho valor. Bueno, pues ya sabemos que hay que seguir. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias.